Te damos, te damos gracias a Dios por esta oportunidad de unirnos los hermanos a través de las redes. Y, Señor, disponemos nuestro corazón para saber más de ti, aprender más de ti, en esencia, cómo estudiar la Biblia a lo profundo. Queremos aprender a leer tu palabra. Enséñanos, oh Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos enseñe a todos los hermanos, que nos capacite, Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, que nos dé revelación. Padre, te adoramos, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te suplicamos, Padre, llénanos de tu Santo Espíritu, que es nuestro ayudador. Oh Dios, no podemos entender todo, pero tú nos das el discernimiento y la sabiduría para comprender, Señor. Gracias, Dios, que tu nombre sea glorificado. Adoramos tu nombre. Exaltamos el sacrificio de Cristo Jesús, que dio su vida, sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Sufrió al dar su cuerpo, su vida, todo su ser para nuestra salvación. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obediencia al Padre. Padre Santo, enseñándonos cómo debemos ser obedientes a ti, Señor. Obediente al Padre. Obediente a la palabra, Señor. Aquí nos reunimos hoy para aprender y ponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, teniendo presente que tú eres nuestro Maestro, Jesús, que el Espíritu Santo nos ayuda en esta labor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. He orado para dar inicio a la lección de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, Verónica. Buenas noches a mi papá, a mi mamá. Buenas noches, Pastor Eloy. Buenas noches, hoy, señor. Buenas noches. Bueno, hoy les voy a pasar. Vamos a ir desarrollando. Vamos a ver 2 clases sobre la narrativa bíblica para poder hacer la tarea que deja Yanine. Debido a que me di cuenta un poco la complejidad de ella. Entonces vamos a... Ustedes me dicen si se ve, no se ve. Sí, entonces ahí les voy a compartir. Esperen, ahora va a entrar Olguita. Ahí admitir a 2 invitados. Miércoles, ¿cómo los añadir personas? No los he añadido. Admitir. Buenas noches a Olguita y a Angélica. Como venía diciendo, hoy vamos a hacer lo siguiente.
voy a compartir, vamos a estudiar 2 clases sobre la narrativa bíblica. Hoy la comenzamos a ver para poder hacer la tarea que está en el taller. Esto es debido a que me di cuenta la complejidad que hay en hacer un poco la tarea. Entonces yo sé que ahora cuando veamos las diapositivas se nos va a aclarar mucho más las cosas y nos va a ayudar a sacarle más provecho a las clases que Janine da. Entonces, bienvenido a todos, bienvenidos y me dicen cómo si ven, alcanzan a ver la pantalla. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Aquí va. Entonces, ya les comparto. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve todo? Porque yo no los aquí. Hola, sí, se ve, pastor, claro que sí. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál versión y géneros literarios en la Biblia? O sea, siempre nos preguntamos cuál versión escoger y qué género literario tiene la Biblia, ¿sí o no? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado eso? ¿Cuál versión es la mejor? ¿Cuál versión me conviene? Entonces, en un libro que me estoy leyendo nos va a dar unas recomendaciones básicas. Bueno, la primera recomendación, tener una versión base porque nos ayuda a la memorización. ¿Quién lo quiere repetir? ¿Qué significa eso? Que tener una versión base porque nos ayuda a la memorización. ¿Quién quiere hablar? Prenda su cámara. Tener una versión. Tener una versión base, es decir, bueno, voy a tener la NTV, o sea que es la nueva traducción viviente. Entonces yo voy a memorizar con esos versículos, voy a estudiar con esa Biblia para, ¿cómo te digo? Para aprenderme los versículos. Y las notaciones las voy a tener como de referencia. Ya, entonces, tener una versión. También es necesario que tengamos versiones que en sí puedan diferir. ¿Todos están escuchando? ¿Se está escuchando bien primero? Sí, se está escuchando bien, Eloy. Se escucha. Entonces, bueno, bien. Para el estudio es necesario que tengamos versiones en sí que se puedan diferir. Ya, tercero, una aplicación buena de la Biblia que yo les recomiendo y que yo se lo he dicho es YouVersion Bible, que nos puede ayudar a comparar. Esa aplicación usted la puede bajar, se mete en la página de que descargan aplicaciones en su teléfono y pueden tener la versión YouVersion, que para mí ha sido muy buena para el estudio porque me permite comparar, me permite copiar versículos. Los versículos que yo mando en la mañana siempre los cojo de la YouVersion, de esa aplicación. Entonces, para escoger una versión correcta tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Vamos a ver cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta. Primero, que hay una equivalencia formal o literal. ¿En qué se distinguen estas equivalencias formales o literales? Es el intento de mantenerse lo más cerca posible de la forma del hebreo o el griego, tanto en palabras como en la gramática, tal como se puede colocar de forma conveniente un español comprensible. El ejemplo de la Reina Valera, el ejemplo de la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Espérense un momentico aquí que alguien está entrando. Era yo, pero... Era... Sí. Ok. Bueno, bueno, eso ahí veré cómo mejoro. Pero sí se está entendiendo todo. Hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Bueno,
Aquí seguimos. Entonces, está como ejemplo, tenemos la Reina Valera, Biblia de las Américas, o la nueva Biblia de las Américas, que se la recomiendo. Yo tengo la Biblia de las Américas, tengo la Reina Valera. A mí me gusta tener muchas versiones, aún en físico. No, y Dios habla hoy, no dijiste. No, Dios habla hoy. Espérese ahí, vamos con calmita. Equivalencia dinámica. Tales traducciones sostienen la distancia histórica en todos los asuntos históricos y fácticos, pero actualizan asuntos de lenguaje, gramática y estilo. O sea, si uno quiere acercarse para entender más la Biblia y que respete la cultura, que respete como tenemos que tener una equivalencia dinámica. Como ejemplo, la NTV, que es la nueva traducción viviente, y está la nueva versión internacional, que es otra versión que me parece muy buena. Entonces aquí está la que está preguntando la señora Rebeca, que es la Dios habla hoy. También está la nueva Biblia al día, que es la traducción libre. ¿Lo quiere leer, señora Rebeca? Ahí ¿Cómo ¿puede leer lo que dice en la pantalla o lo leo? Espérate, voy a ver si lo agrando o lo leo. Si no, espérate. Si no, yo lo leo, no hay problema. Tiene las letras muy pequeñas. Sí, las letras están bueno, se lo pequeñas. voy a leer. Después Sí, pastor. Léela despacio. Leer eso, o sea, está muy chiquitito. Bueno, está la traducción libre, a veces también llamada como paráfrasis. Trata de eliminar tanta distancia histórica como sea posible y aún seguir siendo fiel a la intención del texto original. El peligro es que una traducción libre puede llegar a ser con facilidad demasiado libre a reflejar cómo el traductor desea que los conceptos se hubieran transmitido en lugar de reflejar con fidelidad cómo se transmite realmente en el texto original. Como ejemplo, tenemos la Dios habla hoy, y hay una que también es una paráfrasis, que es la de traducción del lenguaje actual, y también tenemos la NTV. Entonces, ¿qué me quiere decir que es una paráfrasis? Que casi siempre están poniendo cosas que el traductor quiere, o sea, mucho el concepto del traductor. Me estoy haciendo entender. Entonces, ¿yo qué recomienda? De que podamos tener una equivalencia dinámica, ya sea como la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, y usar la Reina Valera o la Biblia de las Américas. A mí me gusta mucho la Reina Valera del año 1995, una Biblia de estudio. Lo que pasa es que ya tiene la letra muy pequeñita y ya yo no alcanzo a leer. Pero me encanta la Biblia de las Américas, que también se la recomiendo. La NTV la tengo, pero en la aplicación del celular. Pero sería bueno tenerla, o una NBI. Una NBI la tengo en la iglesia, que está toda deshojada, porque lamentablemente no la cuide. Bueno, entonces, si alcanzan a ver ahí les tengo. Equivalencia formal, son las versiones literales. Está la Reina Valera 60 o sus diferentes versiones, 95 contemporáneas. Está la Biblia de las Américas o la nueva Biblia de las Américas. Está la equivalencia funcional, es dinámica. Está la nueva versión internacional, NTV, y está las versiones libres o paráfrasis, que está como la Dios habla hoy, la traducción del lenguaje actual, la Biblia al día. Entonces, esas son las diferentes versiones que encontramos. Entonces, la traducción básica para leer y estudiar debe ser en el rango de la equivalencia funcional,
O sea, tener una NTV o NBI y tener una traducción que se adhiere a la equivalencia formal. A menudo es útil como segunda fuente. Reina Valera 60, Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas. Hasta ahora, señor Eloy, ¿usted qué ha entendido? ¿O qué me he hecho yo entender? Perdón. ¿Aló? Explícame equivalencia dinámica y equivalencia formal. ¿Quiere que se lo explique de nuevo? Sí, por favor. Listo. Bueno, la equivalencia formal es cuando cogen, o sea, ¿cuáles los originales de la Biblia o los duplicados de la Biblia en qué idioma se encuentran? ¿En hebreo? Griego. El hebreo está casi todo el Antiguo Testamento con unas frases de arameo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito como En griego. Entonces, ¿qué hace la equivalencia formal o literal? Entonces, ellos tratan de respetar como si estuviera hablando estuviera hablando en el lenguaje original, respetando mucho eso. Y entonces, ¿qué pasa cuando se respeta eso mucho eso? No podemos entender a veces los contextos o sea, tendríamos que acercarnos, o sea, comprender mucho más las cosas y hay cosas que nos perdemos. Más adelante vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, a veces, por lo menos, hay textos que tienen como y nació y que si usted lo lleva al español, usted puede quitar esa palabra ahí y decir primero, segundo, tercero. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, entonces son muy literales, como la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Las dinámicas, protegen el contexto histórico, protegen cómo es las cosas gramaticales, pero lo hacen en una manera mucho más sencilla y que uno la pueda entender. O sea, es más fácil entender la Biblia con una equivalencia dinámica que con una equivalencia literal. Y las traducciones libres, el problema de ellas es que no respetan mucho las cosas, el contexto original en que fueron escritos los pasajes. Vamos a ver unos ejemplos, posiblemente esta clase no, sino en la segunda clase, los problemas o sea, la diferencia entre ellas. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ¿qué se les recomienda? Que ustedes tengan una nueva traducción viviente, una nueva versión internacional como una Biblia Studio y tener una segunda fuente, ya sea una Reina Valera o una Biblia de las Américas. Por lo menos la que yo siempre he estudiado ha sido la Reina Valera 95 o la Reina Valera 60 y con esa yo he memorizado versículos. Pero ahora que he estudiado con la nueva traducción viviente que he encontrado más riqueza en el texto. O sea, he entendido cosas que antes no comprendía. Aún hay cosas que no acepto de la NTV, voy a la Reina Valera y digo,
Bueno, aquí no, aquí me quedo con la Reina Valera, aquí me quedo con la Biblia de las Américas. Pero eso ya depende del estudio que nosotros busquemos. ¿Quién me busca Romanos 12:20? Vamos a buscarle una Reina Valera 60. ¿Cómo dice Romanos 12:20? No sé si es 12:20. Que no sé. Amén. ¿En qué versión? Dígame, el que vaya a leer me tiene que decir en qué versión lo va a leer. Reina Valera, 1960. Bueno, Reina Valera 1960, ¿qué dice? Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Bueno, Verónica, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, para ti, ¿qué es ascuas de fuego? ¿Tú qué entiendes con ascuas de fuego? Como si fueran pequeñas, como darditos, como dardos. Como dardos, ascuas. Pero esa palabra ascuas, tú la usas comúnmente, se usa muy comúnmente en el español. Eso dice ahí. No, No se usa comúnmente en el español. carbones encendidos. Carbón. Ahora, quiero que, exacto, ¿qué es un carbón encendido? Ahí sí saben que es un carbón encendido. Claro, que queman. Que quema. Entonces, ¿será que queremos quemar al enemigo? Bueno, alguien que busque de la nueva traducción viviente. Romano. Yo tengo una de Reina Valera contemporánea. Bueno, léala en Reina Valera contemporánea. Como dice, mire, vamos a ver la diferencia entre la 60 y la Reina Valera contemporánea. Vamos a ver. Bien. Por lo tanto, si nuestro enemigo, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tienen sed, démosles de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Wow. Miren que ya esta Reina Valera contemporánea ya no tiene ascuas de fuego. ¿Qué pasa cuando una persona, voy a adelantarme un poquito, qué pasa cuando una persona se avergüenza? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos avergonzamos de algo, ¿qué pasa? ¿Cómo nos ponemos? Pena, le da pena a uno. No sí, está. pero ¿cómo se nos pone la cara? Roja. Se nos pone roja de la pena y eso es lo que quiere decir el versículo. Si usted haciendo buenas acciones, ¿qué? Vamos a buscar que la cara, ¿cómo? Se le ponga roja, ¿qué? De la vergüenza. Pero si tú lees a una persona, si tú lees ascuas de fuego y tú no tienes como, o sea, ¿qué vas a entender? ¿Qué, o sea, si tú vas a enseñar la Biblia con esa palabra ascuas de fuego, ¿no crees que es más complicado? Sí. Exactamente. Vamos a comparar con una NTV. ¿Quién tiene una NTV? Yo tengo una. Dice, ¿piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios? Pues 12, Romanos 12:20, señora Verónica. 12, capítulo 12. Yo sí dije, ¿por qué cambia tanto? La culpa mía. Ay. No, yo dije, o sea, que ¿por qué esta versión cambia tanto? Ok, bien, dale. Tranquila. Tranquila, estoy tomando el... En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dasle de comer. Si tienen sed, dasle
dales de beber, perdón, dales. Sí. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Carbones encendidos, amontonarás carbones encendidos sobre Amontonarás. su cabeza. Mira, ya la Reina Valera usó como ascuas de fuego. O sea, pero tú lees ascuas de fuego, no. Pero si tú lees carbones encendidos, ¿de qué te acuerdas, Angélica? ¿Te acuerdas del sancocho que vas a hacer? Obvio sí, o que ya hice. Ay, te lo vas a invitar al sancocho, ¿sí o no? Ay, viste. Pero nueva versión internacional. ¿Quién la quiere leer? Yo estoy aquí, voy a buscar. Yo la tengo. Yo tengo la Reina Valera, no. 20. ¿Cómo dice la nueva versión internacional? Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Fíjate. Actuando. Entonces, si tú lees, miren que la nueva traducción viviente respeta como el original, que serían carbones como encendidos. Aquí ya la NBI ya está como, ya te está dando como más lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué pasa cuando una persona se avergüenza? Se le pone la cara como roja. Y eso es lo que, o sea, y para uno hacer que una persona se le ponga la cara roja, tiene que hacerle tener una vergüenza total. ¿Sí me hago entender? Eloy, que uno dice, tierra, trágame. ¿Ah? Uno Tierra, dice, cuando trágame. te vergüenza tanto, tierra, trágame. ¿Cómo dice Olguita cuando tiene vergüenza? Uy, me quiero como desaparecer de por aquí. Bueno, bien, bien, excelente. Entonces, miren, la Biblia se puede dividir en varias categorías de escritura. Aproximadamente el 43% de la Biblia está compuesta por narrativa, desde narraciones históricas hasta parábolas. Alrededor del 33% de la Biblia contiene poesía, que incluye canciones, poesía reflexiva y la poesía apasionada y de resistencia política de los profetas. El 24% restante está conformado por un discurso en prosa, que incluye leyes, sermones, cartas e incluso un ensayo. Para aclararle más, vamos a ver un videíto. ¿Les parece? Ahí va el video. Me dicen cómo lo ven. Hay poesía reflexiva y poesía. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno,
Las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo. Y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto, Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o división en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero uno de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado. Y a la luz de esta conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces, cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro, necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funciona. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Eso es lo que exploraremos próximamente. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Bien. Interesante. Interesante, ¿sí o no? Entonces, Ajá. si queremos estudiar la Biblia, tenemos que aprender a identificar cómo los géneros literarios escritas. Ya. Hoy vamos a ver el de la narrativa y la del Antiguo Testamento. Es lo que Janine nos quiere llevar. Entonces, pero para eso primero tenemos que ver 2 clases que afirmen el concepto de saber la narrativa bíblica. Entonces,
Ya sabemos que la narrativa bíblica ocupa como el 43% de la Biblia aproximadamente. El otro, el 33% es poesía y el otro son por discursos en prosa, leyes, sermones, cartas e incluso ensayos. Bueno. Entonces, el tipo de literatura más común en la Biblia es la narrativa. Entonces, el Antiguo Testamento por sí solo constituye las 3/4 partes de la Biblia. O sea, de 4 partes, 3 partes es narrativa. Es el Antiguo Testamento. O sea, que el Antiguo Testamento es más grande que el Nuevo Testamento. Los siguientes libros del Antiguo Testamento están compuestos en gran parte o en su totalidad de material narrativo, como cuáles: Génesis, Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Edra, Nehemías, Daniel, Jonás y Ageo. También Éxodo, Número, Jeremías, Ezequiel, Isaías y Job también contienen porciones narrativas sustanciales. Aunque una parte del Nuevo Testamento también es narrativa, los evangelios y los hechos de los apóstoles. Bueno, ¿qué es la narrativa? Son historias intencionales. Primero, fueron historias reales. Tenemos que tener claro que toda la Biblia, ¿cómo es? Son historias reales. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo no sé por qué me puso así. Me puso encima de la pantalla, me puso chiquita. Bueno. Pero si estás escuchando, Olguita. Ya está hablando que... Sí, Eloy, sí escucho. Bueno, listo. Entonces, son historias reales, pero fueron escritas de manera intencional, que vuelven a contar los acontecimientos históricos del pasado con el fin de dar sentido y dirección a un pueblo determinado en el presente. Los relatos son inspirados por el Espíritu Santo. ¿La Biblia fue inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. La historia que cuenta no es tanto nuestra historia como la historia de Dios, y se convierte en nuestra cuando Él nos escribe en ella. Quiero que busquen 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 3, de 16 al 17. Segunda de Timoteo, Eloy. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. ¿Cómo dice? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Bueno, ¿qué otra versión? Necesito que me la lean, otra versión. Entonces, mire, vamos a ver, toda escritura inspirada. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Quién quiere leer de la NTV? ¿Aló? ¿Están ahí? Ah, bueno, Verónica, sí, claro. Léela, porfa. Contemporánea. Bueno, ahorita cuando le hagan callar, yo leo la contemporánea. Ok.
Traducción lenguaje actual. Tengo acá. Bueno, listo, léela, porfa. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente y para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Amén. Gracias, you ladies. Entonces, toda la escritura, ¿cómo es? Inspirada. Por Dios. Entonces, son historias que pasaron en la realidad, pero que Dios las plasmó ¿para qué? Para inspirarnos, para que cada uno de nosotros fuéramos como corregidos. ¿Qué más? Para enseñarnos lo que es verdad. ¿Qué más? Para que nos preparemos para hacer el bien. Exactamente. Para que veamos el mal, o sea, y nos corrijamos. Eso es lo que quiere la Biblia, de que podamos ser corregidos y caminar en lo que Dios quiere que caminemos. ¿Qué otra reina? ¿Quién más quiere leer otra versión? Reina Valera contemporánea. Sí. ¿La leo? ¿Cómo es? Bueno, sí, claro. Sí. ¿Cuál va? Según de Timoteo 16:17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiénes son el hombre de Dios? Cada uno de nosotros. Independiente del género, cada uno, Dios nos quiere preparar ¿para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. ¿Estamos de acuerdo? Para que seamos testimonios también para los demás. O sea, un buen testimonio, para dar un buen testimonio como cristianos. Excelente, excelente. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, vamos adelante. Bueno, en su nivel básico, la narrativa o relatos bíblicos nos hablan de las cosas que sucedieron en el pasado. De eso lo hablamos. Toda narrativa tiene tres partes básicas. ¿Cuáles son? Personajes, trama y resolución de trama. Es decir, la mayoría de los relatos presupone algún tipo de conflicto o tensión que necesita ser resuelto. Vamos a ver otro videito aquí. ¿Están listos? ¿Cómo les pareció el video pasado? Excelente. Bueno, vamos a ver este video. Yo sé que van a aprender más. Estamos hablando de cómo leer la narrativa bíblica o, en otras palabras, sobre cómo leer historias. Cierto. Y uno de los ingredientes principales en cualquier buena historia son los personajes que se enfrentan con un conflicto y luego deben superarlo. Sí, hablemos acerca de los personajes. En la mayoría de las historias nos identificamos rápidamente con los personajes porque, como ellos, estamos viviendo nuestra propia historia con conflictos propios que debemos superar. Sí, y las buenas historias tienen personajes con luchas con las que podemos relacionarnos. Podemos verlos reaccionar a estos retos de diferentes maneras y podemos ver qué sucede como resultado. A través de los personajes, un autor puede mostrarnos su perspectiva de lo que significa ser humano. La Biblia no es diferente. Las historias bíblicas utilizan a los personajes como un espejo para que podamos vernos a nosotros mismos y descubrir nuestra propia naturaleza humana en el reflejo. El asunto con los personajes de la Biblia es que puede ser difícil identificarnos con ellos. O sea, muchas veces se nos dan muy pocos detalles acerca de ellos. Sí, los autores bíblicos desarrollaron los personajes de manera diferente a la narrativa actual. Prefieren comunicar mucho a través de detalles mínimos. Por ejemplo, rara vez escuchamos cómo luce alguien en la Biblia, pero cuando lo hacemos es crucial para la historia. Como cuando se nos dice que Saúl era alto y David era pequeñito. Y estas descripciones se convierten en imágenes del carácter moral de los personajes. La altura de Saúl equivale a su amor por el estatus y el poder para imponer autoridad, mientras que David acepta humildemente su estatus bajo y permite que Dios lo exalte y libere.
Así que la apariencia física de las personas es simbólica. Sí, muy frecuentemente, como cuando el cuerpo peludo de Esaú encaja con su comportamiento animal y la piel tersa de Jacob coincide con su naturaleza engañosa y resbaladiza. ¿Qué otras pistas obtenemos sobre los personajes bíblicos? Bueno, los nombres de las personas frecuentemente simbolizan su rol en la historia. Abraham, en hebreo, suena como padre de multitudes. Jacob significa engañadora. Ruth significa refrigerio. Y Saúl, su nombre significa el que pidieron. Él es el rey imperfecto que el pueblo pidió. Así que, al empacar todo este significado con muy pocos detalles, las historias bíblicas pueden hacer mucho en poco espacio. Y dejan fuera cosas que los lectores modernos quisieran saber acerca de estos personajes. Por ejemplo, rara vez nos dicen los pensamientos o las motivaciones de las personas. Cierto, como cuando Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita y lo mata ahí mismo. ¿Pero por qué? ¿Era un enojo justo o simplemente perdió los cabales? ¿Y estaba Dios de acuerdo con lo que hizo? Sí, no se nos dice, porque los autores bíblicos usualmente evitan dar comentarios morales. Ellos prefieren que las palabras y las acciones de los personajes revelen sus motivaciones y luego dejan que nosotros juzguemos su comportamiento al ver las consecuencias. En el caso de Moisés, este asesinato es el comienzo de un patrón en el que su enojo saca lo mejor de él, pero con malos resultados. Esta elección lo obliga a huir y esconderse en el desierto durante 40 años. Así que fue algo malo. Pero ahí conoce a su esposa, así que es algo bueno. Exactamente. Te obliga a pensar. A través de todas estas técnicas, los narradores bíblicos mantienen sus historias compactas, memorables, pero también cautivantes. Pero, en serio, ¿estaba Moisés siendo malo o bueno? Claro, como en las historias clásicas, siempre hay un tipo bueno y un tipo malo. Un héroe admirable que se enfrenta a un horrible villano. Claro, y los personajes simplificados como esos son útiles para enseñar a los niños que existe el bien y el mal. Pero la Biblia no es un libro para niños. Sus personajes son muy complejos, una mezcla de bien y mal como nosotros. Casi no hay personajes sin manchas en la Biblia. ¿Qué hay de los héroes de la fe, como Abraham o el rey David? ¿Te refieres a Abraham, que usó a una esclava egipcia para tener sexo y luego mintió sobre su esposa 2 veces para salvar su pellejo? Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, que se acostó con la esposa de otro hombre y luego lo asesinó. Estas historias son todo menos que simplistas. Nos ofrecen retratos realistas de personas transigentes como nosotros. La verdadera sorpresa es que Dios sigue trabajando con ellos a pesar de sus fracasos. Así que solo porque una persona fue llamada por Dios o ganó una batalla y se vuelve exitosa o próspera, no significa que el autor bíblico quiera que actúe como él. Así es. De hecho, sería muy peligroso imitar a la mayoría de los personajes bíblicos. Cierto, pero debe haber algo admirable acerca de los personajes bíblicos, algo que yo pueda imitar. Por supuesto. Pon atención y notarás que la mayoría de las historias bíblicas resaltan los momentos en los que los personajes fallan o llegan al final de sí mismos, y ellos deciden confiar radicalmente en la gracia y la sabiduría de Dios. Es en estas historias que los autores nos muestran cómo ser un humano que realmente agrada al Señor a través de la humildad y la rendición. Sí, el hecho de que Dios permanece comprometido con los personajes bíblicos es una declaración profunda de la paciencia y el amor de Dios, quien también es un personaje. Así es. Y al estudiar los personajes bíblicos, podemos observar en escena nuestras propias terribles tendencias. Y vemos una y otra vez la respuesta llena de gracia de Dios, quien llevará esta historia hasta el final. Entonces, ¿cómo les pareció el video? Quiero escuchar comentarios sobre el video. Papi. Eloy, yo te quiero comentar sobre los personajes. Primero la señora Rebeca, después you lady. Yes, sí, listo. Vamos. Hable. Ahora hay que hablar. Sí, hable. O Eloy. No. Ah, bueno, me llamó la atención ahí
personajes de la Biblia cuando cometen pecados ya. Entonces uno, ay, mira, pero si él era, por ejemplo, David, conforme al corazón de Dios. Entonces uno, ay, pero él cómo hizo eso, qué tal. Y Dios lo perdonó y él siguió, Dios lo siguió usando y lo siguió siendo amado por Dios ya. Eso me llama la atención. ¿Y qué más? ¿Qué más le? O sea, por lo menos, ¿cómo le parece lo de los nombres? ¿Alguien alguna vez había escuchado que los nombres reflejan aún el carácter de las personas? Sí, yo había escuchado. El de Abraham, el de... Sí. Y Yuleis, ¿cómo te parece? Mira. ¿Qué quieres decir? Eso que dice usted de los nombres, entonces a uno no le deben colocar el nombre hasta que uno sea adulto. O bueno, mire, Jesús le cambió los nombres a los apóstoles, ¿no? Bueno, no a todos. Porque Simón, ¿qué significa? Caña mecida por el viento. Se lo cambió a qué? A piedra. A Cefas. No, Cefas no significa cabezón, oíste, Angélica. Cefas es piedra. Oíste. Yo no he dicho nada. Entonces, en cuanto al físico de los personajes, yo nunca me imaginé que, o sea, yo pensé que realmente era así, no que iba de acuerdo al carácter también de cada uno. No, y eran así, o sea, eran así, eran velludos, pero iba con su, ¿cómo te digo? ¿Por qué lo puso? ¿Por qué lo describe? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que nos hagamos preguntas siempre. O sea, ¿qué es lo que quiero despertar en ustedes? Ahora, cuando ustedes lean los personajes que van a encontrar, o sea, siempre que cuando lean un libro, por lo menos de narrativa de la Biblia, ¿por qué? Se hagan la pregunta, ¿por qué describe la altura de Saúl? ¿Por qué escribe que David era un pitufo? Ya, era pequeñito. Sí, que era pequeñito. ¿Por qué David era pequeñito? ¿Por qué el nombre de Jacob? ¿Qué significa Jacob? ¿Qué significa Isaac? Ya, todas esas cosas es como que Dios las pone. Recordemos que estos son historias reales, pero Dios las nos permitió en la inspiración del Espíritu Santo de conocerla. ¿Para qué? Para enseñarnos, para vernos reflejados, vernos que nosotros podemos ocupar el protagonismo de David. Podemos cometer errores, pero ahí está también como en el momento que nos arrepentimos, ¿qué hace Dios? Nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos levanta. ¿Estamos de acuerdo? Amén. 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 Bueno, ¿qué otra cosa les llamó la atención? ¿O seguimos? Bueno, Cuando uno se refleja en el espejo, eso, uno se refleja en el espejo. A ti, Verónica, ¿cómo te ha parecido? Iba a decir lo mismo que dijo la hermana Olga, que los personajes tienen luchas en las que podemos reflejarnos. Tienen luchas donde nos podemos reflejar. Excelente. Excelente. Bueno, imagínate si ellos cometían pecados, que se deja para uno. El asunto es importante lo que ha dicho Yuleis. El único que no pecó fue el Señor Jesús. El único que no pecó fue Jesús. Vamos a ver ahora, pero vamos a ver la trama principal de la Biblia.
¿Cuál es? Porque la Biblia tiene una trama principal. Y segundo, otra cosa que yo quiero que vean, cómo eran las personas cuando caminaron dejándose guiar por Dios y cuando no se dejaban guiar por Dios. O sea, ahora tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a ayudar a salir en victoria. Entonces, vamos a seguir viendo. Quiero estudiar. Ahí se me perdió. Trama principal de la Biblia. Sí, pero lo que pasa es que no veo el... ya. Perdónenme. Ya. Ahora ya seguimos. Bueno, ahí está. Dice que mi pantalla no se puede compartir. Esperen. ¿Ahora sí ven? Sí, géneros literarios, la narrativa bíblica. Sí, están viendo, sí se ve. Hay unas letricas ahí. Ah, Sí, no, sí. no, yo no las veo. Se ve nada más. Se ve. Literarios Claro. tradicionales, los personajes son el protagonista, la persona principal de la historia. Entonces siempre toda historia tiene como un protagonista. Está el antagonista, que es el malo del paseo, ¿sí o no? Sí. Y a veces están los agonistas, una palabra nueva que hoy aprendí. Los otros personajes principales de la historia que se le involucran en el conflicto. Esos son los agonistas. Puede buscarlo, agonista en internet y ahí van a aprender un poquito más. Entonces, ¿quién es el personaje principal de la Biblia? Dios. Dios es el protagonista en la historia bíblica. Satanás, representado por personas, por pueblos, por poderes opuestos, son los antagonistas. Y el pueblo de Dios, dependiendo de las decisiones que tome, puede ser antagonista o agonista. Bueno, ahora vamos a ver algo interesante de la narrativa bíblica, algo que también he aprendido, que la narrativa bíblica tiene varios niveles. ¿Están preparados? El primer nivel o el tercer nivel, perdón, o superior, conocido como la historia de redención o la trama básica. O sea, esta es la trama básica de la Biblia, que es la historia bíblica. Es que el creador Dios ha creado un pueblo para su nombre, a su propia imagen, quienes, como portadores de su imagen, debían ser mayordomos sobre la tierra que creó para su beneficio. Pero llegó un enemigo, entró en escena y persuadió al pueblo a portar su imagen en lugar de la de Dios. Y así se convirtieron en enemigos de él. La resolución de la trama es la historia larga de redención, la forma en que Dios rescata a su pueblo de las garras del enemigo, lo restaura de nuevo a su imagen y finalmente lo restaura en el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ustedes conocían esa trama? Esa es la trama superior de la Biblia. O sea, siempre, ¿con qué comienza la trama superior? Con la creación del mundo, la creación del universo por parte de Dios, la creación del jardín del Edén, la creación del hombre. Viene, entra el antagonista, que es el diablo. Y después vemos cómo Dios trata
de redimir, de rescatar a la humanidad del pecado a través de la persona de quién, de nuestro Señor Jesucristo. El segundo nivel, la historia de Dios redimiendo a un pueblo por amor de su nombre. Estas personas se constituyen dos veces, mediante un pacto anterior o el antiguo pacto y el nuevo pacto. El anterior pacto o el antiguo pacto, la historia del pueblo de Israel, el llamado de Abraham, el establecimiento de un linaje abránico a través de Jacob, después Isaac. Primero Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, la esclavitud de los israelitas en Egipto, la liberación por parte de Dios de la esclavitud, la celebración del pacto de Dios con ellos en el Sinaí, seguido por la conquista de la tierra prometida de Canaán, la historia de los jueces, historia de la monarquía, la exclusión definitiva de Israel del norte y luego de Judá en el sur, y la restauración del pueblo santo después del exilio. Eso es lo que vamos a ver de narrativa bíblica en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Ya que esa es la tarea que tenemos, que la vamos a realizar no la próxima clase, sino la que viene más arriba. Entonces vamos a ver este video. Quiero que presten mucha atención en este video, porque también el video nos va a hablar de errores comunes que cometemos en el Nuevo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento. Yo lo cometí. Me llamó la atención porque como que es el de Gedeón, es el más común. Estamos aprendiendo cómo leer diferentes tipos de literatura en la Biblia y vamos a empezar hablando de la narrativa bíblica. Las narrativas, en su forma más básica, tienen personajes en un contexto, pasando por una serie de eventos, y se conoce como argumento a la manera en que estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto, pero luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final, que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. Ahora, cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. ¿En serio? Sí. Toma, por ejemplo, la historia de Gedeón. Está esta escena muy conocida donde Gedeón está intentando discernir si Dios lo ayudará a ganar una batalla y le pide una señal a Dios. Sí, Gedeón extiende un vellón de lana en la tierra y pide que en la mañana el vellón esté húmedo con rocío, pero que la tierra esté totalmente seca. Y Dios lo hace. Así que si miras esta escena aislada, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito? ¿Y el desenlace? Prueba a Dios, pide una señal y averígualo. Sí. Y así es como muchas personas leen esta historia y pierden el punto completamente, porque están ignorando la trama mayor. ¿En serio? Sí. Empecemos por el principio. Entenderás el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas viviendo en temor, porque son oprimidos por un pueblo invasor, los madianitas. Entendido. Luego, hay un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Sí, parece que esta será una historia muy buena. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas. Así que le pidió a Dios que hiciera un truco de magia, una señal para saber qué realmente me estás hablando. Y Dios se rebaja a su nivel. Les da una señal al prender fuego sobre un altar. Así que Gedeón ya había pedido una señal. Y eso no es todo. En la siguiente escena, Dios le dice a Gedeón que destruya un altar dedicado a otro Dios, pero Gedeón tiene tanto miedo que lo hace de noche. Así que Gedeón es un poco escéptico y también un poco cobarde. Luego, llegamos al momento en el que Gedeón está a punto de enfrentarse a los madianitas y todavía tiene dudas. Así que pide otra señal, el vellón.
Él dice, quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Y Dios le da esta señal. Y él todavía tiene dudas. Así que pidió todavía otra señal, que es solo una variación de la señal anterior. Ok. Entonces Gedeón está pidiendo demasiadas señales. Exactamente. En el contexto más amplio, es claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es ¿cuándo va a reaccionar este tipo y empezará a confiar en Dios? Ok. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Tenemos que seguir leyendo. Gedeón reúne un gran ejército, 30,000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios dice, no, son demasiados hombres. Y reduce el ejército a 300. ¿Por qué haría algo así? Bueno, Gedeón ha estado probando a Dios y ahora Dios le devuelve el favor. Le dice a Gedeón que arma a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodea a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace. Y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros en la oscuridad, mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Entonces, ¿esta historia no le está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios? No, se trata del compromiso de Dios de usar personas débiles, con defectos profundos, para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Ok. Entonces, las escenas cortas, como la de Gedeón y el vellón, se combinan con otras escenas que forman un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora, la historia de Gedeón ha sido colocada junto a muchas otras historias que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Y cada una de estas tiene su trama interna, pero luego todas juntas forman un movimiento de la historia bíblica, el periodo de los jueces, que tiene su propio argumento unificado. Y hay muchos movimientos en la historia de la Biblia. Exactamente. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos. Y luego, todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia. Así que no importa qué parte de la Biblia esté leyendo, necesito poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. Exactamente. La Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada. Así que todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. Entonces, ¿cómo les pareció el video? Bueno, Entonces, ¿cuántos cayeron en el error de Gedeón? Verónica, mándame señales. Todo el tiempo. Y que no eres tú, Dios. Ah, ¿quién más? Olguita también. Yo también caí. Señor. También, sí. Yuleni. Gedeón pedía muchas señales. O sea, Sí, uno como que a veces está Dios mandándole la señal y uno está todavía como con la duda, si pasa eso. pero dense cuenta de algo. Ese era el mensaje de que pidamos señales, papi. no, No. no. Estaba mostrando allí que Dios usa personas débiles, cobardes para hacer grandes obras. Correcto. Correcto. Entonces, Angélica, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando vayamos a leer una historia de la narrativa bíblica? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Leerla por pedacito o leerla toda la historia del hombre? Todo para entender el contexto, todo. Esa Wow. fue la clase que yo di a los niños, ahora día Gedeón, cuando fue oprimido por los israelitas. Cuando Gedeón y los israelitas fueron oprimidos. Esa clase me costó explicarla aquí entre todos. Pero me tocó Ahora leerla me pregunta, ¿por qué no me pasó el video? ¿Sí o no? Ajá, exacto. Pero de ese cuento, era un cobarde.
Era miedoso, pero Dios tuvo paciencia, tuvo como misericordia hasta que el hombre. Entonces, ya Verónica, ya no va a dejar que, no vas a pedir más ese tipo de señales, ¿verdad? No, no, ya no. Como Jonás también era cobarde. Era cobarde. Bueno, entonces, bien, ahora quiero que busquen el versículo Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Ya estamos terminando. Oye, esta vez nadie quiso prender la cámara, ¿ah? Me dejaron a mí solito que yo saliera todo en el video. Estamos en llamada. Tienen que prender la cámara, oye. No se preocupen que no me van a monetizar los videos. Ya me mandó YouTube un mensaje y me dijo, no, usted no puede monetizar los videos. Entonces, no hay derechos de autor. Juan 5, ¿qué? 5:39. 39. Sí, Juan 5:39, ¿cómo dice? Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonios de mí. Ya. Bueno, ¿a qué nivel de narrativa Jesús estaba hablando ahí? Recuerden que vimos 3 tipos de narrativa. Vimos el superior, sí, que habla de la historia de redención de Dios. Está el nivel medio, que son las historias así como el libro de Jueces. El libro de Jueces es una historia media y él tiene unas historias básicas. Básicas como cuál, como la de Gedeón, como la de Sansón, como la de Débora, que son historias como básicas. Pero ya sabemos que no podemos tomarla cuando vayamos a leer una historia básica, no podemos tomar un pedacito. Y si usted se da cuenta, hay un poco de gente que hace prédicas locas cogiendo pedacitos. Pero para yo leerla, para yo hablar de Gedeón, que tengo que coger todo el contexto. Todo el contexto, ya sabe. Entonces, cuando ve usted vaya a internet y vea una prédica de un pastor que le coge un pedacito de Gedeón, ya sabe que el man es, cámbielo, no pierda su tiempo. Me estoy haciendo entender para que no sea usted engañado y no le estén predicando vainas locas. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. Entonces, ¿a qué nivel le está hablando ahí? ¿Nivel superior, nivel básico? O sea, el medio o el básico. ¿A qué nivel se está refiriendo Jesús? ¿Quién quiere leer de nuevo el versículo? ¿Qué dijo Olguita, perdón? Como el del medio, digo yo. No sé. El del medio. ¿Y por qué dice que del medio? Porque no es tan largo. No es tan largo. Vuelve y léelo. Me gustaría que volviera y lo leyera. Yo digo que en el nivel alto. El alto. Porque dice, ¿Por sí, qué el porque alto? dice, Porque dice escudriña las escrituras, no sé. por el nivel del mensaje que está enviando, que dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que te dan testimonio de mí. O sea que ese nivel está altísimo. Bueno, yo creo. Es toda la escritura. Sí. O sea, si usted lee la escritura desde Génesis hasta en ese tiempo estaba cuál, creo que el libro de el último es Malaquías. ¿Hablan de quién? El personaje principal, ¿quién es? Dios. Dios, Jesús. Jesús es
el personaje principal, entonces el nivel superior. No se nos puede olvidar. Es un nivel superior. Ese es el nivel ese es el máximo nivel. O sea, sabe que no se... que en la Biblia podemos encontrar, que lo vamos a ver en la próxima clase, diferentes tipos de... pero hablan de tipo de Cristo, pero no es todo, sino toda la narrativa converge en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yuleidis, ¿quiere decir algo? No, pastor, no. ¿Todo bien? ¿Cómo les pareció la clase? Ya terminamos, ahora vamos a orar, pero antes de eso quiero oír comentarios. Verónica. Bueno, mami, hablen. Ay, se quedaron callados ahora todos. Pero ¿qué pregunta me hace? Estoy esperando la pregunta. ¿Qué pregunta? No. O sea, ¿qué han aprendido? Quiero saber comentarios. Bueno, hoy aprendí algo que me llamó la atención. Bueno, todo me llamó la atención, pero la parte donde hablaba de que como versión y género literario, en la parte donde hablaba del tipo de versión de Biblia, eso me llamó la atención, porque yo siempre pensaba como que entre más actual, pues era como adecuando a las nuevas maneras de hablar, sí, a todo como iba evolucionando, pero pensé que decía exactamente lo mismo. Y en la parte donde usted dijo que se aleja más, la traducción libre puede caer también como en errores, ¿verdad? Trata de eliminar la distancia. Usted dijo que era como una paráfrasis. Entonces yo dije, eso siempre lo creía así, o sea, trata de eliminar la distancia, pero también puede caer en un error. Entonces eso como que dije, bueno, gracias a Dios, y a mí siempre me gusta la 960. La 60, la 95, la contemporánea. Mami, ¿usted quiere decir algo? No. Papá, ¿qué quiere decir? Todo bien. Todo bien, todo bien. Sí, aprendimos muchas cosas esta noche, sobre todo, bueno, ya uno se daba cuenta que el Antiguo Testamento es como es lo más, tiene como el 43%, ¿verdad? O sea que duró como mucho más tiempo el Antiguo Testamento y luego sigue el Nuevo Testamento, que también es importante por lo que ahí está la vida de Cristo, ahí nos nos dan la historia completica, nos narran todo de cómo ocurrió, cómo pasó Cristo aquí en la tierra, cómo todas las facetas que pasó en su vida y eso. Entonces, también me doy cuenta de que uno tiene que leer el contexto para poder para poder entender mejor, que no puede coger unos pedacitos, uno tiene que mirar, que tiene que leer todo, sí, para poder sacar buenas conclusiones o entender más. Sí, yo creo que así se nos va a facilitar más el estudio de la Biblia. La verdad Claro. es que sí, porque tenemos ya parámetros, fundamentos ya precisos para uno agarrarse de allí. Sí. Es correcto. Angélica, terminamos con Angélica. Pastor Eloy, disculpe que voy a decir algo. Ajá. Cuando estaban hablando acerca de los personajes, bueno, sabemos que ellos tienen luchas en las que nos podemos ver reflejados. Pero cuando hablaban de los nombres, o sea, que los nombres siempre estaban relacionados. Una vez yo escuché una prédica donde hablaba de que a uno
pasándolo al idioma de uno, o sea, cómo eran llamados, que uno era llamado usurpador, otro era llamado dolor. Entonces yo lo relacioné con lo que a veces también declaramos en la vida de nuestros hijos, o sea, que no solo se relaciona con el nombre que le pones, sino lo que declaras en su vida también. O sea, como que uno como padre marca mucho la historia del hijo de uno, ¿cierto? Eso también como que también lo estaba relacionando. Ajá. Ok. Bien, bien. Sí, es importante. Y una vez aprendí eso y bueno, le doy gracias a Dios. Eloy significa el elegido. O sea, me gusta mucho mi nombre. Angélica. Y Angélica quiere decir que soy un ángel del Señor. Wow, 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 wow. No me dejan Rebeca, ese nombre Rebeca. ¿Cómo les parece? Bien. ¿Es bíblico? Muy bíblico, muy bíblico. Bueno, bíblico. Mire, y Angélica significa, ángel es un mensajero y a Angélica le gusta hablar mucho la palabra de Dios, de compartir con sus amigas, Lady, yo pienso que es una evangelista en potencia. Yo sé que si quieren dar un repaso, recuerden que esto lo está grabando y pueden volver a ver el video. Y animen a Marta. Quiero que averigüen por qué Marta no pudo estar, por qué Beatriz no pudo estar. Marta está enferma, pastor. Bueno, vamos a orar por Marta. Padre Celestial, oramos por la salud de Marta, oramos que seas tú sanándola, que seas tú pasando tu mano sanadora. Señor, y gracias por este tiempo, que sea una oportunidad para que mis hermanos puedan crecer en Cristo, para que mis hermanos puedan ser edificados y le pongas el deseo de estudiar la palabra así como nos lo estás poniendo, Señor, y que podamos vivir la palabra. Te damos gracias, Señor, oramos por los que no estuvieron, por Shirley, dinero. Shirley estaba en Barranquilla llevando a la hija al médico. Ok, bueno, la invita a que se vea yo sé que decisión. Oramos por Shirley, por Beatriz, por Marta, Señor, y que seas tú, todo aquel que se vea el video, Señor, pueda ser bendecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, deseo que pasen una excelente noche, muchas bendiciones a todos y vamos para adelante. Ya saben que toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Por Dios. Para oír y para corregir. Bueno, manden corazoncito, manden ya. Bueno, bendiciones a todos. Yo estoy como desactualizada, no me da corazón ni nada, explíquenme. Bueno, tiene que le dices que te explique, ya que lo ponga. Bueno, bendiciones a todos. Ya los mandé. Chao, buenas noches. Buenas noches, bendiciones.